La única joya de la cantera que no brilló, Christopher Trejo, debutó en el 2018 con 18 años en la derrota 3-0 de los rojinegros del Atlas contra Pumas. Aunque nunca fue un titular indiscutible, siempre fue un recambio recurrente en el ataque. En el Apertura 2021, Atlas llegó a la final de Liga, más de 20 años después, en la que enfrentó a León. En ese partido, Trejo entró de cambio para ser protagonista. En los minutos finales del encuentro, hace una jugada en la que recorta 2 veces, le pega al travesaño, y Gary Saldívar no la puede empujar a 1 metro de la portería con Rodolfo Cota vencido. Trejo que viene, Trejo para Julito, Trejo la hace propia, Trejo, pelota al palo, remate, ¡Madre Santa! El partido llegó hasta los penales, Christopher metió su penal, y Atlas se proclamó campeón 70 años después. Trejo viene, Trejo va, Trejo sigue, Trejo impulsa, ¡gol! ¡Gol del Atlas! En el torneo siguiente, Atlas repitió el título, aunque Trejo perdió todo protagonismo disputando solo 1 minuto en la liguilla. El rendimiento del equipo disminuyó drásticamente y a mediados de 2023, con la salida de Atlas de Julián Quiñones y de Julio Furch, parecía que era su oportunidad para hacerse con la titularidad. Sin embargo, no fue así. Entre el Apertura 2023 y el Clausura 2024, solo jugó 405 minutos en 18 partidos, pero solo en 2 fue titular, con 0 goles anotados y 1 expulsión. Terminó su etapa en Atlas a mediados del 2024, cuando fue anunciado como nuevo jugador de Atlético Morelia. En el bicampeonato de Atlas, los rojinegros tenían en su plantilla a 4 jóvenes canteranos que parecían tener un gran futuro. Jeremy Márquez, hoy titular indiscutible en el rojinegro y próxima gran venta. Jairo Torres, vendido en más de $5 millones a Chicago Fire y hoy titular en Bravos de Juárez. Ociel Herrera, vendido en más de $7 millones a Tigres y siendo recurrente en selección mexicana. Y Brian Christopher Trejo, la única joya de la cantera que no brilló. Falta de oportunidades o no ganárselas. Misael Domínguez es canterano de Rayados. Debutó a los 17 años en un partido contra Veracruz. A pesar de ser considerado una de las joyas de la cantera con gran potencial, tuvo muy pocos minutos en el primer equipo. En el Apertura 2018, se va a préstamo a Cruz Azul para ser uno de los jugadores que ayuden al equipo celeste a cumplir con la regla 2011, aunque una vez más tuvo poca participación. Debido a la juventud y al potencial que tenía, Cruz Azul hizo válida la opción de compra a mediados del 2019. En 6 torneos con Cruz Azul, nunca superó los 250 minutos, aunque fue parte del plantel campeón de liga en el Clausura 2021, torneo en el que tiene el momento más importante de su carrera, cuando en los cuartos de final, Cruz Azul estaba quedando eliminado contra Toluca. Misael entró de cambio y en una pared con Luis Romo, la devuelve de taco y se genera el penal que le dio el pase en la eliminatoria a Cruz Azul. Mano para Romo, Luis, así en cortito, Misa Domínguez viene con el taconazo, se mete en la máquina, la atención al penal. Después del campeonato, se va a Tijuana en intercambio por Nacho Rivero. Se podría pensar que ir a un equipo de menor exigencia le daría por fin la continuidad. Pero una vez más, no se asentó. 4 torneos en Xolos y no superó en ninguno los 400 minutos. Se fue un torneo a Necaxa, jugó 111 minutos. Se fue a Querétaro, 2 torneos. Jugó 99 minutos. Hace un par de meses se anunció su fichaje por Atlético Morelia después de 6 años en Primera División, en los que tuvo 11 partidos como titular en liga. 11 partidos en 6 años, para un tipo de la calidad que parecía que tenía te hace preguntar, ¿falta de oportunidades o no ganárselas? Los errores tienen consecuencias. Inició profesionalmente en la cantera de Santos, equipo en el que empezó a destacar en la sub-17. Con 18 años, despertó el interés del Porto, y en julio de 2017 se anunció que jugaría a préstamo en el equipo B del conjunto portugués. Con los Dragones, disputó la Youth League, en la que en 8 partidos marcó 3 goles. Para tener una idea de lo que representaba para Malek esta oportunidad, en su paso por el equipo luso, coincidió con jugadores como Diogo Costa, actual portero titular del Porto y de la selección de Portugal, y con Diogo Dalot, que hoy está en el Manchester United. Al término del préstamo, el Porto no hizo válida la opción de compra
y volvió al equipo de Santos. Sin embargo, Malek tuvo otra oportunidad en Europa. Sevilla Atlético, equipo juvenil del Sevilla, lo lleva a préstamo por un año. En el conjunto español, tuvo muy poca participación, debido a una lesión en los meniscos que requirió de cirugía. Únicamente disputó 3 partidos, por lo que fue excluido de la lista para disputar el Mundial Sub-20 con la selección mexicana. El 23 de junio de 2019, Malek se vio involucrado en un accidente automovilístico que cobró la vida de una pareja de recién casados. Conducía por encima del límite de velocidad y estaba bajo los efectos del alcohol cuando el vehículo que conducía impactó al de las víctimas. Tras varios meses detenido, en octubre de 2020, Malek fue declarado culpable y sentenciado a 3 años y 8 meses de prisión. Al ser una sentencia menor a 4 años, Malek obtuvo la libertad bajo fianza en diciembre de 2020. En enero de 2021, retomó su carrera como futbolista en el Deportivo Cafesa y Coras de Nayarit, equipos de segunda división, y desde 2022 ha pasado por varios equipos de Liga de Expansión, como Tepatitlán, Correcaminos y Atlético Morelia, club en el que actualmente se encuentra Joao Malek, un futbolista que llamó la atención de muchos y que a los 25 años no ha debutado en primera división. Un ejemplo de que los errores tienen consecuencias. Quizá aún tenía nivel para la primera división. Raúl López inició en la cantera de Chivas, jugando como volante por derecha. Debutó en el Clausura 2013, en un empate 1-1 contra Pumas con Benjamín Galindo como entrenador. Por la poca participación que tuvo, para el 2014 fue prestado a Correcaminos los primeros 6 meses del año y a Coras Tepic el segundo semestre del año en la Liga de Ascenso. En ambos equipos, el Dedo se afianzó como titular, pero ya como lateral derecho, posición en la que lo conocemos. Y de hecho, tanto el Corre como Coras fueron líderes generales y finalistas con Raúl en el equipo, aunque los dos perderían la final contra Estudiantes Tecos y Necaxa, respectivamente. Debido al gran nivel mostrado por el Dedos en Liga de Ascenso, para el Clausura 2015 volvió a Chivas, con Chepo de la Torre. En aquel torneo, Guadalajara estaba jugando por la permanencia junto a Veracruz, Puebla y Leones Negros, que terminaría descendiendo. Para Chivas y para López, fue un gran torneo. No solo logrando la permanencia, terminaron en quinto lugar general y llegaron a semifinales, con el Dedos jugando los 17 partidos de temporada regular y los 4 de liguilla, destacando por su gran golpeo de balón. Marcó un gol y dio 5 asistencias. Para el torneo siguiente, el mal inicio del Guadalajara hizo que Chepo fuera cesado y llegara Matías Almeida. Con el pelado, Raúl se mantuvo con bastante regularidad, disputando casi 1000 minutos en los 2 primeros torneos de Matías, por lo que sorprendió que en la pretemporada de la Apertura 2016, Matías declarara que el Dedos estaba siendo negociado con Grupo Pachuca para traer un futbolista a cambio. Sé que hay una negociación en la cual puede llegar a entrar él. Ese futbolista era Marco Bueno. Visto en retrospectiva, no fue un gran negocio para el Guadalajara. Con el equipo de Pachuca, López estuvo 4 años en los que tuvo un buen rendimiento. Con los Tuzos, ganó la CONCACAF en 2017, disputó el Mundial de Clubes del mismo año, quedando en tercer lugar, y a nivel de selección, jugó la Copa Oro de 2019. En el Apertura 2020, se fue a Toluca, donde estuvo 5 torneos, en los que tuvo un rendimiento correcto, sin ser el mejor lateral defensivamente, que nunca lo fue, pero se seguía distinguiendo por su aporte ofensivo. Para el Clausura 2023 firmó con Santos. Estuvo 2 años en el equipo de la comarca, y un poco como todo el equipo, entró en una tendencia negativa que lo hizo salir de Santos, y para este Clausura 2025, ser anunciado como nuevo jugador de Tampico Madero. Entiendo que su nivel fue de más a menos en su carrera, pero viendo los planteles de Mazatlán, Atlético San Luis o Querétaro, quizá aún tenía nivel para la primera división. Ayudar a la familia no siempre es lo mejor. Benjamín Galindo Cruz empezó en la Sub-13 de Santos y a los 15 años
pasó a las fuerzas básicas de Chivas, equipo con el que realizó todo el proceso de formación, desde la sub-15 hasta la sub-20. Hizo su debut en Liga con el primer equipo del rebaño, en el Clausura 2018, en la derrota 1-0 contra Veracruz. Partido en que, antes de cumplir el primer minuto de juego, Galindo perdió la pelota, provocando el gol de Veracruz. Con Benjamín Galindo Cruz, que está perdiendo aquí el balón en la oportunidad, el disparo y el gol. En la conferencia de prensa postpartido, se le cuestionó al entrenador del Guadalajara, Matías Almeida, si alinear a Benjamín tenía que ver con que fuera novio de su hija, hecho que el entrenador argentino negó. En el siguiente partido contra los Xolos de Tijuana, Galindo repitió en el once inicial. Lamentablemente para él, las cosas no fueron a mejor. Las Chivas perdieron 3-0, el futbolista mexicano cometió un penal y no volvió a jugar con el primer equipo en Liga. Pero sin llegar con claridad. Atención, la pelota que queda ahí en el área y el disparo por arriba y hay penal. Almeida no continuó como entrenador y Benjamín Galindo únicamente tuvo participación en partidos de Copa. Por la falta de minutos, el defensa mexicano salió a préstamo al Reno FC, club de la USL, afiliado al San José Earthquakes de la MLS, nuevo equipo de Matías Almeida. En el Reno FC jugó 14 partidos. En 2020 volvió a México para jugar con los Tuzos del Pachuca. Solo jugó un partido con el primer equipo. Y en el 2021 firmó con Cancún FC, equipo en el que sigue jugando. Ya tiene más de 100 partidos, es capitán y fue campeón en el Apertura 2023. La presión de ser el hijo del maestro y adelantar su proceso, haciéndolo jugar sin estar listo, da como resultado que ayudar a la familia no siempre es lo mejor. Nunca fue tan bueno o fue víctima de la multipropiedad. Iván Ochoa se dio a conocer en la selección sub-17 de 2013 con el Potro Gutiérrez como entrenador. Esa selección que empezó terrible, siendo goleada 6-1 por Nigeria, que se levantó para llegar hasta la final y que perdería, otra vez contra Nigeria, 3-0. En ese equipo, Iván Ochoa fue uno de los 3 jugadores de campo con todos los minutos disputados. Sin duda, el mejor futbolista de México en el campeonato, jugando por izquierda, por derecha, en doble punta o atrás del delantero. 4 goles y una asistencia en el torneo. 2 de sus goles en la semifinal contra Argentina. Balón de bronce de la justa mundialista. Un espectáculo el torneo que hizo Ochoa. Y aquí viene el servicio, pelota del remate, ¡solo gol! ¡Gol! ¡Otra vez Ochoa! Con Pachuca debutó en Copa MX 3 meses después del Mundial, entrando de cambio pero en Liga no tuvo participación con el primer equipo, solo en el equipo sub-20, cosa que no cambió para el Apertura 2014 y Clausura 2015, por lo que para el Apertura 2015, el grupo Pachuca lo mandó junto a un grupo de futbolistas a préstamo a Mineros de Zacatecas, club de Liga de Expansión, y que formaba parte del grupo. Nuevamente, Iván Ochoa solo jugó partidos de Copa, por lo que volvió a Pachuca al término del torneo. Casi 3 años después del Mundial, por fin se produjo su debut. Ochoa entró de cambio al minuto 80 en el triunfo de Pachuca 2-1 sobre Tigres, aunque fue su única participación en Liga. Para el Apertura 2016, Iván fue parte del grupo de futbolistas que fueron mandados a Everton de Viña del Mar, club recién ascendido a la primera división chilena, y que forma parte del grupo Pachuca. En 2 años y medio en Everton, disputó 61 partidos y fue utilizado más como contención, ya no como jugador de ataque. ¿Qué equipo le faltaba a Ochoa para completar el viaje por los equipos del grupo? Así es, el León, para el Clausura 2019, fue anunciado como nuevo refuerzo de los Panzas Verdes. En 2 años con los Esmeraldas, jugó 14 partidos con el primer equipo. En 2021, regresó a Chile con Audax Italiano. En 2022, estuvo con Bravos de Juárez. En 2023, con Atlante en Liga de Expansión. Para el 2024, se fue a jugar a Nicaragua con Real Estelí. Y para este Clausura 2025, regresó a México para jugar con Cancún FC. Casi 12 años después de la primera vez que vimos a Iván Ochoa, la duda es, ¿nunca fue tan bueno o fue víctima de la multipropiedad? Entrenar con Iker Casillas y jugar Champions no evitaron su caída. Raúl Gudiño, otro futbolista que estuvo en aquella final del Mundial Sub-17 en 2013, el canterano de Chivas,
Fue el portero titular y también fue de los mejores del conjunto mexicano. En los cuartos de final contra Brasil, Gudiño fue la figura del partido al atajar 2 penales, uno de ellos a Gabigol, que evitó la derrota en ese momento. Aquí viene Gabriel parado directamente sobre el centro, ahora va a la izquierda, tira el zurdo, ¡la paró Gudiño! Y más tarde en la tanda, pateó un penal, lo metió y detuvo el siguiente para avanzar a semifinales contra Argentina, partido en que también atajó un penal cuando el partido apenas empezaba. Hoy Driussi tira, ¡excelente! En Chivas, se mantuvo jugando en la sub-17, y en 2014 se anunció que se iba a préstamo con opción de compra al Porto, aunque para jugar en el equipo B. Esa temporada disputó 20 partidos, por lo que en 2015 el Porto hizo válida la opción de compra. Para la temporada 15-16 comenzó a entrenar en el primer equipo, coincidiendo con Iker Casillas, ex arquero del Real Madrid, recién llegado a los Dragones. En el mercado de invierno fue prestado por 6 meses al Unión Madeira, equipo de primera división portuguesa. Raúl jugó 11 partidos, pero el equipo descendió al final de la temporada. Después del descenso, el entrenador del Unión Madeira, Luis Norton, dio una entrevista al periódico portugués Record, en la que levantó sospechas sobre las malas actuaciones del portero mexicano. Dichas acusaciones fueron negadas por Gudiño en su cuenta de Twitter. Para la temporada 16-17, regresó al Porto, jugando 26 partidos con el equipo B. En la temporada 2017-2018, fue prestado al Apoel Nicosia de Chipre. Únicamente jugó 2 partidos de liga, pero el 17 de octubre, en un partido contra el Borussia Dortmund, entró de cambio por la lesión de Boy Waterman, convirtiéndose en el primer y único portero mexicano en jugar Champions League. Al término de la temporada, fue buscado por Chivas, y días después, fue anunciado su regreso al Guadalajara. 4 años duró la segunda etapa de Gudiño en Chivas, periodo en el que se alternó la titularidad de la portería entre Raúl, Toño Rodríguez y el Guacho Jiménez, quien finalmente se quedó con el puesto titular por los errores de los primeros 2. Al término del Clausura 2022, Gudiño salió de las Chivas con rumbo al Atlanta United, equipo en el que solo estaría 6 meses para volver a México con Necaxa para el Clausura 2023. Con los Rayos, nunca pudo hacerse con la titularidad, primero contra Hugo González y después contra Ezequiel Unzain. Finalmente, para el Clausura 2025, fue presentado como nuevo portero de Venados de Mérida. Por la edad, aún podría tener otra oportunidad en la primera división. Mientras tanto, entrenar con Iker Casillas y jugar Champions no evitaron su caída. Nunca vamos a tener otro Rafa Márquez. Néstor Vidrio se formó en la cantera del Atlas. Debutó a los 18 años en el Clausura 2008 en la derrota 2-0 contra Chivas, aunque desde ese momento se quedó con el puesto titular ya sea como central o como lateral derecho. En 8 torneos con Atlas jugó 95 partidos, y aunque en ninguno pudieron calificar a la liguilla, con el nivel mostrado por Vidrio, dejó de ser una promesa para convertirse en la siguiente gran venta de la cantera rojinegra. Así que para el Clausura 2012 Pachuca decidió comprarlo. Su primer torneo con los Tuzos continuó con ese buen rendimiento, por lo que a mediados de 2012 fue incluido en la lista final de los Juegos Olímpicos de Londres. En la justa olímpica, empezó jugando los 3 partidos de la fase de grupos como titular, aunque para la fase eliminatoria perdió la titularidad con Israel Jiménez, incluyendo la final por el oro olímpico contra Brasil que se llevó la selección mexicana. De regreso en Pachuca, tuvo una apertura 2012 en el mismo nivel que venía manejando, aunque para el siguiente y último torneo en Pachuca se perdió una gran cantidad de partidos por una pubalgia. De cara a la apertura 2013, Chivas anunció a Vidrio como nuevo jugador rojiblanco en intercambio por Luis el Vaquerito Morales. En 4 torneos con el Guadalajara, superó los 1000 minutos, y aunque su rendimiento no fue del todo malo, para el Apertura 2015 salió a préstamo en un paquete de futbolistas al recién ascendido Dorados. Con el Gran Pez, de nueva cuenta sumó 2 torneos de más de 1000 minutos, pero el equipo terminó descendiendo. Al volver a Chivas, no entró en planes del equipo, mandándolo a préstamo por diferentes equipos de la Liga de Ascenso: Bravos, Cimarrones de Sonora y Leones Negros. Para el Clausura 2019, regresó a Primera División con Puebla, equipo en el que estuvo 2 años. De ahí, pasó a Mazatlán. Desde el Clausura 2024, está en los Venados de Mérida, de la Liga de Expansión. Siempre que surge un defensa de la cantera del Atlas, hay un nombre que se nos viene a la cabeza,
Y aunque Vidrio mantuvo una cierta regularidad y una carrera bastante decente, nunca vamos a tener otro Rafa Márquez. El pasado influye en el presente y futuro. Marco García es un mediocampista formado en la cantera de Pumas. Tuvo un debut soñado al entrar de cambio en la fecha 1 del Clausura 2020 contra Pachuca, y al minuto de ingresar, marcó su primer gol, que al final fue la diferencia para obtener el triunfo 2-1. Ahí está el recentro, el remate. Todavía gol. Un par de partidos más entrando de cambio bastaron para que García se convirtiera en titular del equipo, aunque no duraría mucho. En el partido contra el América sufrió una rotura de ligamento cruzado. Además, fue denunciado por acoso en una investigación del periodista Nacho Suárez, en la que dice cómo 3 años antes, García tomó y difundió fotografías de su profesora, así como el hecho de que Pumas no tomó cartas en el asunto. Pumas respondió con un comunicado confirmando el hecho, aunque negando que el futbolista no hubiera sido castigado. Horas más tarde, en una entrevista para TUDN, el presidente del club, Leopoldo Silva, dijo que reabriría el caso y García sería suspendido indefinidamente. Vino la suspensión del torneo por la pandemia y con el paso del tiempo, el caso quedó en el olvido. Mientras, Marco García se recuperó de su lesión. Aunque no volvió al primer equipo, fue mandado a Pumas Tabasco. Para el Apertura 2021, fue reincorporado al primer equipo, aunque contó con pocos minutos. Para el torneo siguiente, sorpresivamente, lo inició como titular. Incluso en su segundo partido, fue autor de un golazo en el triunfo de su equipo, 3-1 contra Querétaro. Aquí está García. ¡Golazo! Lamentablemente, más tarde en el partido sufrió una fractura de peroné, producto de un choque que lo mantuvo fuera todo el torneo. Cuando se recuperó, tuvo muy poca participación, por lo que para el Apertura 2023 se anunció su salida con rumbo a Querétaro. En un año con Gallos Blancos, tuvo mayor participación en el equipo sub-23 que en el primer equipo. Así que en el Apertura 2024 se convirtió en nuevo jugador de Venados de Mérida, donde sí está teniendo protagonismo. Las lesiones fueron un factor importante que afectaron la proyección de Marco García, y sin duda, los errores que tuvo marcaron su carrera porque el pasado influye en el presente y futuro. El hijo de la leyenda no pudo seguir los pasos de su padre. Juan Calero es canterano de Pachuca, goleador en la sub-17 de los Tuzos. Marcó 21 goles en un año, por lo que debutó con el primer equipo entrando de cambio en la derrota 2-1 contra Cruz Azul en el Apertura 2015. Subió a la sub-20 y ocasionalmente jugó en partidos de Copa. Pasaban los torneos, pero las oportunidades de jugar no aparecían. En 5 torneos con los Tuzos no superó los 200 minutos en ninguno, y solo en el Apertura 2016 pudo hacer gol, en concreto 2 goles contra Pumas. Chucky, enganchile, pega. ¡Gol! A mediados de 2018 salió a préstamo por un año a León. Con los Esmeraldas tuvo más participación en la sub-20 que en el primer equipo. Volvió para nuevamente ser mandado a préstamo, ahora a Mineros de la Liga de Ascenso. Con el equipo zacatecano tuvo un primer año discreto. Sin embargo, a mediados de 2020 se oficializó que Grupo Pachuca vendía al equipo de Mineros a Grupo Islo, incluyendo la compra de Calero. En su segundo año, Juan José se hizo con la regularidad que no había tenido en su carrera. En 26 partidos, marcó 11 goles, llegando hasta semifinales en el Clausura 2021. Tras iniciar el Apertura 2021, Calero dio el salto a Europa. Se fue a préstamo al Gil Vicente, equipo de la primera división portuguesa. A pesar de que Gil Vicente quedó en quinta posición, empatando su mejor posición en la historia, Calero solo participó en 8 partidos en los que marcó en una ocasión. Para la temporada siguiente, se mantuvo en Portugal, aunque en segunda división con el Nacional. Solo estuvo 6 meses en los que no pudo marcar gol. Para el 2023, pasó al Sporting FC de la primera división de Costa Rica. 22 partidos y 2 goles fueron sus números, para que finalmente, en enero de 2024, volvió a Mineros, donde sigue jugando hasta la fecha. Juan José Calero levantó una gran expectativa por los goles que marcó en la cantera tusa y por el apellido. Aún más, la realidad es que el hijo de la leyenda no pudo seguir los pasos de su padre. El de bronce resultó más que el de oro y de plata. Carlos Fierro es canterano de Chivas y fue parte del equipo campeón del mundo sub-17 en 2011 con la selección mexicana. En el torneo
Fue de los futbolistas más destacados para lograr el título. Marcó gol en el debut contra Corea del Norte, contra Países Bajos para cerrar la fase de grupos, contra Panamá en octavos y, el más importante, contra Francia en cuartos de final, que significó el pase a semifinales. Sigue Carlos Fierro, métela, Carlos, ¡gol! Con sus 4 goles, fue el máximo anotador del equipo y galardonado con el Balón de Bronce del Mundial. Producto del campeonato, y seguramente de forma precipitada, poco más de un mes después de la final, el Güero debutó entrando de cambio en la victoria del rebaño 2-1 contra Monterrey. En sus primeros 2 años con el primer equipo, fue usado más como un revulsivo, teniendo minutos tanto en Copa Libertadores como en CONCACAF. A partir de la apertura 2013, tuvo un rol más protagónico, aunque fue utilizado más como un extremo, tanto en derecha como en izquierda. En 5 torneos con el rebaño, en todos estuvo alrededor de los 1000 minutos, y en su último torneo, participó en la final de Copa, en la que el Guadalajara derrotó 1-0 al León. Para el Clausura 2016, se fue a préstamo a Querétaro, como parte del pago por Orbelín Pineda. En un año, con los Gallos Blancos, fue un revulsivo constante, y en el Apertura 2016, nuevamente, fue campeón de Copa al derrotar 3-2 en los penales a su ex equipo. Al término del año, Gallos no hizo válida la opción de compra y volvió a Chivas para ganar su tercer torneo de Copa contra Morelia, también en los penales, y en Liga, Guadalajara ganó su 12º título contra Tigres, partido en el que Fierro entró de cambio. El atacante mexicano duró un torneo más con el rebaño, para en el Clausura 2018 ser comprado por Cruz Azul a cambio de 2.5 millones de euros. Con el conjunto celeste, únicamente marcó un gol en los 6 meses que estuvo. Se fue prestado a Morelia 2 torneos, jugando más en el primero que en el segundo. En julio de 2019, Fierro fue comprado por San José Earthquakes, donde se reencontró con Matías Almeida, que lo había dirigido en Chivas. Con el equipo de la MLS, en 2 años y medio jugó 54 partidos. En 2022, volvió a México con Bravos de Juárez, teniendo muy poca participación, y desde la Apertura 2023 es jugador de los Leones Negros, en el que es titular y una de las figuras del equipo. La carrera de Carlos Fierro terminó siendo un poco decepcionante, aunque si lo comparamos con Julio Gómez, Balón de Oro, y Jonathan Espericueta, Balón de Plata del Mundial. El de bronce resultó más que el de oro y de plata.